Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. Un punto límite en la Argentina indudablemente fue el 30 de octubre de 1983. Y seguramente que si tenés menos de 30 años dirás otra vez esta historia. Me la contaron en la escuela o la conocí a través de mis viejos. Pero los puntos importantes de la historia argentina más reciente siempre es bueno tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque después te preguntás qué es la democracia, cuál es el significado en la vida cotidiana. Más allá de esta historia de votar cada tanto tiempo, implica una elección, un sistema político que elegimos en la Argentina y que por suerte lo seguimos sosteniendo. Digo, por suerte y por decisión de todos, ¿no? De los políticos, de nosotros. Entender lo que significó una dictadura, como tantas hubo en la historia argentina y reciente, pero fundamentalmente la última, la llamada proceso de reorganización nacional, una dictadura que dejó como herencia desaparecidos, una economía destruida, una deuda externa fenomenal y un país devastado, pero fundamentalmente un país que no creía. Quizás ese es el punto límite de esta historia. La gente ya no sabía en qué creer, porque había tenido, los que habían vivido en ese momento, la decepción de lo que fueron los 70, ¿sí? Con esa situación de violencia, con una política que no daba respuestas, lo que fue la dictadura. La cuestión era volver a creer. Y apareció un fenómeno político, como fue Raúl Alfonsín, que generó esto, fe. Aunque te parezca insólito, pero fue así. Generó una confianza en la gente, y unas ganas de creer y unas ganas de pensar que con la democracia se podían hacer cosas. Hay deudas de la democracia en la Argentina, muchísimas. No se han resuelto. Lo que decía en el momento ese el doctor Alfonsín, que con la democracia se cura, se come, y no es tan así. Pero sí es cierto que este sistema político nos permite seguir eligiendo, con errores, con virtudes, pero seguimos eligiendo. Hemos elegido bien, hemos elegido mal, y es muy difícil establecer cuándo elegís bien y cuándo elegís mal, porque uno podría decir, mirá lo que está pasando en Brasil, mirá lo que pasó en Estados Unidos. No sé, por algo pasan las cosas, por algo nosotros elegimos parte del destino de un país. Por eso estos 35 años de democracia nos permiten, como excusa, jugar un poco con los hechos que pasaron, y también reflexionar junto con vos dónde estamos hoy parados como país, de dónde venimos y a dónde podemos ir. Por esto esta edición especial con este punto límite de la Argentina y sus 35 años de democracia. ¿Empezamos? Dale. Ciudadanos, vamos a enterrar la etapa de la decadencia argentina. votemos mañana. Vamos a volver a ponerla entre los primeros países del mundo. Luchamos para constituir la Unión Nacional y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Que la democracia significa levantar a todos los ciudadanos a una distribución equitativa de la riqueza social. Sus esperanzas, sus exigencias y sus frustraciones. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. En esas épocas, un cierre de campaña tanto de Alfonsín como de Italo Luder, que era el peronismo, significó esto: 1 millón de personas en el Obelisco, tanto en un acto como en el otro. Otro día discutimos los números, pero la realidad era que eran multitudes, en una elección que además tuvo una particularidad, fue donde la mayor cantidad de argentinos se presentaron a votar. 85 y pico % de los argentinos que tenían posibilidad de votar, votaron, un número que nunca se repitió, y una campaña que fue muy particular, porque no había antecedentes recientes.
Es más, había generaciones que no sabían lo que era votar y cómo significaba, y los diarios te decían cómo había que votar y cómo era ese mecanismo. También otra particularidad, el peronismo perdía sus primeras elecciones, sin proscripción, sin cosa rara. Las perdía contundentemente con una elección donde Alfonsín sacaba números impensados. Pero en ese momento había mucha gente que lo acompañaba, gente del radicalismo, y por eso invitamos a un dirigente histórico de la provincia de Buenos Aires, vecino de la zona norte. Gustavo, bienvenido, gracias por estar. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Gustavo, a ver, vamos un poquito ahí, a esa época, 1983. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Cómo vos llegás a la cercanía del doctor Alfonsín, a lo que significaba ese momento de esa renovación y cambio que planteaba? Bueno, en realidad yo comencé ahí, en la creación del Movimiento de Renovación y Cambio, y comencé a militar ahí en el 72, la primera vez que Alfonsín iba con la fórmula Alfonsín-Storani. O sea, todo eso antes de dictadura. Claro, eso todo antes, después sí, venía que vos me decís cuando empecé. Y después de ahí, bueno, fundador con muchos otros del Movimiento de Renovación y Cambio, acercándome a Raúl Alfonsín, que la verdad es que ejercía una propuesta muy importante, muy integradora. Volvíamos acabamos de tener ahí nomás la Guerra de las Malvinas, es decir, que fue el capítulo donde Alfonsín, a partir de la lucidez que tenía, hace un análisis claro de lo que significaba la ocupación de Malvinas, y es el único dirigente político que le habla con honestidad a la sociedad y le dice, en un momento en que estaban nuestros jóvenes que estaban haciendo la conscripción, que habían sido llevados a una guerra con un objetivo político que era distraer de alguna manera la realidad de la derrota que venía sufriendo el gobierno militar. Y además digo, el magnetismo, ¿no?, del doctor Alfonsín, la figura de Alfonsín, digo, recuerdo muchos actos y todos eran masivos, ¿no? Recuerdo un acto en Zona Norte, en la cancha de Tigre, sí. La masividad, la gente iba caminando horas antes. ¿Qué era lo que tenía Alfonsín que generaba no solamente tanta adhesión de gente que por ahí ni siquiera había participado en política, sino a gente que por ahí tenía historia como militante, o sea, sabía? ¿Qué era lo que convocaba tanto, lo que atraía tanto a él? No, bueno, él tenía ese magnetismo que vos decís. Yo creo que la gente lo que percibía era que Alfonsín hacía una convocatoria desde la convicción, desde el corazón, y que la gente sentía que les decía la verdad, es decir, que había un compromiso y había la necesidad de una reparación histórica de todo el dolor que había causado el golpe militar de Videla y sus consecuencias en cuanto al mensaje de la muerte, al mensaje de la negación de los derechos de la sociedad, y todo lo que eso significaba. Y me parece que Alfonsín lo resumía y en la campaña con la lectura, no la lectura porque en realidad lo recitaba, cuando recitaba la Constitución Nacional, la Constitución del Estado, el compromiso democrático que significaba, fue muy fuerte. Yo creo que mucha gente se despertó, porque habían pasado en algunos de esos años que mucha gente se negaba a saber o se negaba a pensar en lo que significaba esa dictadura, que era sangre y fuego. Y quizás por eso se dio este fenómeno, digo, porque fue una elección no solamente por de donde veníamos como país, con una dictadura de 7 años, sino también era impensado que el peronismo perdiera una elección. Digo, venía desde la historia anterior siempre ganando. Quizás este discurso, Alfonsín, convocando a los argentinos a través del preámbulo de la Constitución, convocando a la paz, convocando a creer en un sistema, digo, esta cosa que yo decía antes, ¿no?, de creer en la democracia, creer en el sistema de partidos políticos, ¿fue lo que habrá marcado la diferencia? Yo creo que la diferencia también estaba formando parte de la convocatoria amplia que hacía Alfonsín, que tenía un mensaje para toda la sociedad. Y esto era muy importante. Además, el compromiso de Alfonsín, en comparación con lo que en ese entonces proponía el peronismo en ese entonces, con Ítalo Ludra a la cabeza, daba por aceptada la autoamnistía que se habían dado a su favor los militares
gobernantes, con medio de una dictadura. Es decir, el compromiso de Alfonsín era llevar al banquillo de los acusados a todos los que habían cometido crímenes de lesa humanidad y a los que eran responsables de eso, lo que había significado. Esta es la diferencia fuerte del peronismo, y esto es lo que vota muchas personas que se sentían y eran peronistas, pero que la verdad se sentían convocados y creían que en esta instancia, sin cambiar de partido, porque con el radicalismo solo no bastaba para ganar una elección, pero convocando, y fue escuchado, y porque además se sentían identificados con lo que Alfonsín estaba proponiendo y con lo que se estaba comprometiendo, que es el hecho histórico más importante, es decir, en toda Latinoamérica, y yo me atrevería a decir en casi todo el mundo, el tema de la no impunidad a los hechos que habían sucedido. El juicio a la Junta. Era lo que, claro. El juicio a la Junta. Digo, desde lo político hubo momentos claves, hubo alzamientos que tuvo que soportar. Hoy tenemos una lectura distinta por ahí de lo que teníamos en ese momento, los que tuvimos la posibilidad de vivirlo de cerca, las Pascuas, las sublevaciones, los levantamientos. La cosa no era tan fácil, ¿no? Por ahí uno lo ve hoy y dice, bueno, che, pero no, en ese momento los levantamientos militares eran reales, concretos, y la democracia era muy frágil. ¿Cuánto crees que, esta situación de tener tantos flancos abiertos, un juicio a la Junta con los militares enojados, que le hacían levantamientos, y una situación económica muy complicada, con una deuda externa fenomenal que había dejado la dictadura, fue mellando el gobierno del doctor Alfonsín y tiene que terminar antes su mandato, digamos, con una reforma constitucional? ¿Crees que lo político lo pudo resolver, pero lo económico no? ¿Que no dio el tiempo? ¿Qué es lo que crees que pasó? No, yo creo que cuando se recibe el gobierno era un Estado que estaba lleno de deudas, que se habían endeudado además en la guerra, que en realidad no había reservas, y recibió el gobierno que con un compromiso que de a 120 días habían renovado preventivamente la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Tengo aquí una foto en Clarín que en ese momento salía la tapa del embajador que volvía a Buenos Aires habiendo firmado una prórroga, y al día siguiente prácticamente de asumir había que estar pagando. Es decir, yo creo que es una serie de cosas, los desafíos eran muy grandes, y como vos decís, las Fuerzas Armadas derrotadas, pero sí con bronca, con despecho y diría con la negación de hacerse responsables de lo que había sido. Estaba viva, y no era un ejército como el de hoy, que es profesional y que no actuaba como partido político. Si bien en el golpe actuaron fuerzas políticas, pero económicas, para voltearlo. Yo creo que hizo mucho por la democracia, por avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas. Y él, cuando habla de con la salud se cura, se come, se educa, lo que estaba diciendo era el compromiso que tenía que tener la democracia, y que además, para ser viables las democracias, tenían que tener la capacidad suficiente para dar esas respuestas mínimas que hacían a los derechos de todos los habitantes, que a través de un pacto de convivencia que es las leyes, que esas son las reglas, tiene que, y más acordar ahora, tiene que realmente que tener capacidad de dar respuesta para los derechos básicos, para poder llevar adelante una democracia donde la sociedad la legitima a través de las medidas que toma y de la conveniencia de acompañar un proceso de esta característica. A ver, eran momentos políticos muy complicados, hablamos de alzamientos. La crisis económica la azota muy fuerte el último tramo del gobierno del doctor Alfonsín. Está el proceso electoral y aparece la figura de Menem, ¿no? Y vamos a encontrarnos pues con un proyecto económico totalmente distinto, por lo menos al que había planteado el doctor Alfonsín, pero hay un punto de inflexión, creo, en esta democracia joven de la Argentina, que tiene que ver con esto, con la figura de alguien que va a estar 10 años en la presidencia y que para muchos hoy
políticos del peronismo, del radicalismo, bueno, eso es lo que no tenemos que ser, ¿no? El liberalismo y toda esta cuestión. Pero sin embargo llega el voto y llega de esta manera y se presentaba en sociedad, además con su ministro de Economía. Mira, vamos a compartir este material. A todo esto, en agosto de 1996, Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad y gestor del modelo económico, tras varios meses de peleas públicas con el presidente, es desplazado de su puesto. Con los capitales extranjeros en retirada y los intereses de la deuda externa en continuo aumento, los errores y los vicios políticos del gobierno de Menem salen a la luz. Y para 1997, los problemas se hacen más evidentes. Los 6 años de convertibilidad tienen un efecto devastador sobre la economía nacional. La apertura irrestricta a los productos extranjeros hiere de muerte a buena parte de la industria local y muchos barrios que en décadas anteriores fueron grandes polos fabriles son ahora territorio arrasado por la desocupación. El cine argentino plasmó en una película fenomenal, en varias, ¿no? Aristarán ahí tuvo mucho que ver. Plata Dulce hablaba, ¿no? Lo que era el 1 a 1. Los argentinos creíamos realmente que éramos el primer mundo y íbamos a todos lados, y comprábamos y éramos un desastre en todos lados porque éramos el 1 a 1. En un momento, Gustavo, la bomba explotó, se terminó la fantasía esta de que cobrábamos y vivíamos en dólares. Y empieza a caer esta historia del liberalismo, dicho por algunos, del peronismo nuevamente en el poder. ¿Cómo viste vos? Digo, vos estabas ya en la oposición, ya no eras más gobierno. Digo, el radicalismo estabas en oposición, pero ¿cómo veías ese gobierno de Menem que empezaba a caerse, ¿no? De hecho, hasta hace renunciar a su ministro de Economía, Cavallo. Sí, bueno, lo de Menem es un capítulo, es el peronismo, una faceta que a algunos podrá gustarle y a otros no. Y él se ufanaba de que había hecho la campaña no diciendo la verdad, porque si decía la verdad lo que iba a hacer, de que no era el caudillo patilludo que mostró en esa campaña, pero realmente le mintió a todos los argentinos con los que iba a hacer el peronismo. Pero no quisimos también comprar esa mentira, digo, Gustavo, vos te acordás también, digo, cuando teníamos el 1 a 1, ¿no? Entonces decíamos, nos vamos a Miami, nos traemos todo, digo, la película Plata Dulce me parece que lo refleja perfecto. Estábamos convencidos que éramos primer mundo, íbamos, viajábamos, y estábamos todos bárbaros. Digo, bueno, sí, era lo que pasó después fue la consecuencia de todo lo que a lo mejor se creyeron que éramos, lo que el dólar 1 a 1, también ese fracaso de una política de un liberalismo muy muy duro y que después hubo que pagar las consecuencias. Como vos decís, en la película eso lo muestra muy bien. O sea, que la sociedad creía que vivía en un mundo, le gustaba a los que podían acceder a él, porque tenía un montón de excluidos también, ¿no? Es decir, la sociedad, el pacto social, que significa el acuerdo de convivencia, la Constitución Nacional y las diversas leyes, como decimos, para convivir, es válido y se legitima a partir de que llegue para todos en las mismas condiciones. Ahora, si lo que está haciendo un gobierno deja afuera los derechos de determinados sectores, como hoy pasa con la pobreza de un 30-32%, más allá del número importantísima, que más golpea a los jóvenes entre 15 y 20 años, entonces se deslegitima. Entonces, además, no quisiera dejar de decir una cosa, no nos olvidemos de todas las privatizaciones, porque se privatizó y se vendió a las empresas del Estado absolutamente de una manera que hoy, bueno, ni siquiera reniegan, no se hacen cargo de estos años. Tengo que hacer una pausa. ¿Te das un ratito más? Sí, cómo no. Mira, después de la pausa, ponete a pensar que en estos procesos, que vivimos estos 35 nada, ponete a pensar, desde que naciste 35 años en una vida, es nada, y para un país no existe, es esto. Sin embargo, pasaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque después de la pausa vamos a recordar, corralito, saqueos, violencia social, todo lo que aparece. Y en distintos momentos, te vas a sorprender, porque quizás la memoria no te ayude, que no solamente esto fue hace tantos años. Vamos a recordarte algo que pasó hace muy poquitos años y que también pasaba en Buenos Aires y pasaba en Argentina. Pausa, dale.